Pobretón inseguro, agradece que sigo contigo. Se burló mi prometida empacando lencería para un viaje con amigas. Justo después de que yo financiara su negocio con $200,000. Al día siguiente salió en la tele besando a su jefe en el estadio. Hoy regresó feliz para la inauguración. No sabe que el corte de listón activará ese video en pantalla gigante. Frente a la esposa del jefe. La lencería entró primero. Eso fue lo que me llamó la atención, no los vestidos, no el protector solar, no las sandalias. La lencería, nueva. Con las etiquetas todavía colgando, doblada con un cuidado que mi prometida no ponía ni en sus propios documentos. Para un viaje de 4 días con sus amigas a la playa. Yo estaba recostado en el marco de la puerta del closet, viéndola empacar. Llevaba días con el estrés de la inauguración encima, la inauguración para la que faltaban 10 días, la del negocio de sus sueños, la que costó $200,000 de mis ahorros, y viéndola doblar esa ropa entendí de golpe que no iba a estar. Ni esa semana. Ni el jueves. Mañana cumplimos 4 años. ¿No puedes mover el viaje un día? Cenamos, lo festejamos, y el viernes te vas con ellas. Ella suspiró sin darse la vuelta. Era uno de esos suspiros con los que yo ya sabía leer el pronóstico. Ay, no empieces. No estoy empezando nada. Es nuestro aniversario. Y los boletos y las reservaciones ya están pagados. Además cumplimos 4 años, no nos casamos. No es para tanto. Te estoy pidiendo un día. ¿Ves? Dejó la blusa que estaba doblando y por fin me miró. Es exactamente esto. Con el estrés de la inauguración necesito despejarme, y no puedo ni empacar una maleta sin que lo conviertas en un drama. Son 4 días. No es un drama. Solo nada. Volvió a la maleta y sonrió hacia adentro, con esa sonrisa que yo creía de cariño. Pobretón inseguro. Agradece que sigo contigo. Lo dijo como quien da un cumplido. Ese fue el detalle que me quedó procesando el resto de la noche, el tono. No fue una pelea, de hecho. Según ella, ni siquiera había pasado nada. Es broma, no te pongas así, dijo cuando vio mi cara. Y aquí viene la parte que nunca supe explicarle bien a nadie, terminé pidiéndole disculpas yo. Por dramático. Por inseguro. Llevaba años sin notar que nuestras discusiones terminaban siempre en el mismo lugar, con una disculpa mía. Necesitaba despejarse, había dicho. Del estrés de la inauguración. El estrés de una inauguración que yo le había cargado casi completa, los permisos, los proveedores. El sistema de pantallas y de sonido, hasta el software de la barra. Ella se había encargado del Instagram del negocio. Pero esa noche todavía no tenía acceso a esa rabia. Esa noche solo me quedó la otra frase, dándome vueltas, pobretón. El hombre que vació su cuenta por el sueño de su novia. Los dos saliendo de la universidad con más entusiasmo que dinero, y un plan que siempre tuvo forma de restaurante-bar con pantallas gigantes, el suyo. Yo había hecho carrera en sistemas, ahorrado como un monje, y cuando el banco le negó el préstamo, falta de historial crediticio. Decía la carta, la vi llorar esa noche, yo puse la diferencia. Todo lo que tenía. Mi mejor amigo, que es abogado y nunca la tragó, me obligó a documentarlo como inversión con participación. Aunque sea ella, sobre todo siendo ella. Dijo. Yo lo hice para quitármelo de encima, no por desconfiar de ella. Ella firmó sin leer. Porque, entre nosotros no hace falta, mi amor. 6 meses atrás le había propuesto matrimonio, anillo de $6,800, esmeralda chica, su piedra favorita. Lo llevaba en el dedo desde entonces. La boda sería en primavera, y el plan era anunciar la fecha en la fiesta de la inauguración, frente a todos. Sí. La ironía ya la conozco. Gracias. Se fue el jueves temprano. El día de nuestro aniversario, beso rápido en la mejilla y, te escribo cuando llegue. Le escribí yo primero. Feliz aniversario, amor. Me dejó en visto. A las 3 de la tarde llegó su primer mensaje del día, una foto de un coco con un popote y el texto, para que no me extrañes. Le respondí, disfruta, amor, y un corazón. Quiero dejar constancia de que le respondí con un corazón. El viernes, mis 2 amigos de siempre vinieron a casa a ver el partido. Ellos son los futboleros, no yo. Lo pusieron porque jugaba la selección, uno de esos partidos que paran al país entero. No recuerdo el marcador. Recuerdo que llegó el medio tiempo y la pantalla gigante del estadio se puso a jugar a la Kiss Cam. Es un segmento tonto, la cámara enfoca parejas. La gente se ríe, se besan para la multitud. Enfocó a un grupo de universitarios, después a un matrimonio anciano, y después a una mujer con la camiseta del equipo, de pie, radiante. Mi prometida. La que supuestamente estaba a 300 kilómetros. En la playa, con las chicas.
Tiene que ser alguien parecida, dijo uno de mis amigos. No era alguien parecida. Los aretes que llevaba puestos se los había regalado yo para su cumpleaños. Ella se vio en la pantalla y se emocionó, la vi emocionarse. Quiero ser fiel a los hechos. Y entonces tomó la cara del hombre de al lado y lo besó como se besa en la intimidad, no como se besa para una cámara con un país entero mirando. Él respondió un segundo tarde, sorprendido. Y le tomó la cintura con la familiaridad de quien lo ha hecho muchas veces. Duró unos 5 segundos. Después él se descubrió en la pantalla, y su reacción no fue la de un hombre al que besa a su pareja. Se bajó la gorra, le dio la espalda a la cámara y le dijo algo al oído. La cámara se fue a buscar otra pareja. El narrador del partido hizo un chiste sobre el amor. No reconocí al hombre. Quiero insistir en esto, porque después cambió todo. No lo reconocí. Un tipo cualquiera no era, eso sí, se le veía el porte, los lentes de esos que cuestan más que un sueldo, la gorra impecable. El reloj que le brilló en la muñeca al voltearse. Un desconocido con dinero, besando a mi prometida con la naturalidad de una costumbre. Uno de mis amigos intentó un chiste, algo de que la webcam estaba arreglada, que todo era actuado, y el chiste se murió a la mitad. Nadie dijo nada durante un rato muy largo. Yo noté que estaba de pie sin recordar haberme levantado. El otro le puso silencio a la tele, como si el problema fuera el volumen. Se quedaron hasta el final, los tres viendo una pantalla muda que ninguno miraba. Creo que dijeron algo antes de irse, pero no podría repetirlo. Mi teléfono había empezado a vibrar antes de que terminara el medio tiempo. Primero 3 mensajes, después 8. Después perdí la cuenta. Compañeros de trabajo, primos, gente que hacía meses no me escribía. Todo el país ve el mismo canal los viernes por la noche, al parecer. Todo el país menos el pobretón, que se estaba enterando con ellos. Ella sabía que yo no veo fútbol. En su mapa del mundo yo estaba en casa, lejos de cualquier pantalla. Por eso se atrevió a ir a besarse con otro a un estadio lleno de cámaras. Lo que no calculó fue a mis amigos. La llamé. Por supuesto que la llamé, 2 veces seguidas. Y las 2 cayeron en el buzón. A la tercera el tono ni completó, llamada rechazada. Después, teléfono apagado. Quiero ser preciso con esto, porque después todo el mundo me preguntó por qué no insistí, por qué no fui a buscarla esa misma noche. No hubo una razón noble. Hubo una razón técnica. Ella ya había contestado, lo único que importaba: silencio, silencio, rechazo. Las personas mienten mejor por teléfono. Y los documentos no mienten en absoluto. No escribió en toda la noche. Ni esa noche ni, ya les adelanto, con intención de confesar jamás. A las 11:47 p.m. Con la casa en silencio y la tele muda, abrí el cajón del escritorio, el de los depósitos del salón donde íbamos a casarnos en primavera, para que la escena tenga el framing que se merece, y saqué la carpeta con los documentos de la inversión. $200,000. 60% de participación. Cláusula de salida. Su firma en cada página. Puesta sin leer, porque entre nosotros no hacía falta. No sentí rabia. La rabia es para los que todavía tienen preguntas. Lo que sentí fue algo mucho más parecido a correr un diagnóstico completo y ver, por fin, el resultado en pantalla. Verificación. Verifiqué la carpeta completa, página por página. Después abrí el estado de cuenta de la tarjeta suplementaria que le había dado, para gastos del negocio. Y empecé a leer. Resulta que el negocio tenía muchos gastos. En hoteles. Principalmente. El estado de cuenta tenía 14 meses de historia y lo leí completo, línea por línea, como se lee un reporte de errores, sin prisa, sin emoción, buscando el patrón. El negocio tenía muchos gastos en hoteles, sí. Pero el diablo estaba en el detalle, no eran hoteles de playa. Ni de viaje de negocios, ni de nada que se pudiera explicar con calendario en la mano. Era un hotel, siempre el mismo, uno de esos con alberca de palmeras y camastros blancos de diseño, a 20 minutos de nuestra casa. Cargos de día, cargos de noche. Servicio a la habitación para 2 personas. El hotel aparecía en 13 de los 14 meses. También estaban las cenas, en restaurantes a los que nunca me llevó a mí. Una joyería, de donde no salió nada que yo le haya visto puesto. Y una tienda de lencería, con un cargo de 10 días atrás. La lencería de las etiquetas. La que había empacado con tanto cuidado para el viaje con las chicas. Comprada con mi tarjeta. Apagué la computadora a las 3 de la mañana con una sola certeza: el estadio no era el principio de nada. El estadio era apenas el lugar donde yo me enteré. El sábado llamó a las 9:12 de la mañana. Lo sé porque lo anoté. Desde esa madrugada había empezado a documentar todo en una libreta: hora, afirmación, verificación pendiente, como quien levanta un reporte de incidente. Su voz sonaba a vacaciones. Mi amor. ¿Apenas despiertas?
Ayer llegamos tardísimo, el tráfico estaba horrible. El hotel es una pasada, tiene una alberca enorme. Las chicas te mandan saludos. El hotel era una pasada, eso era verdad. Y la alberca sí era enorme. Todo lo demás era mentira, y me lo dijo con la misma dulzura de siempre. Qué bueno, mi amor, dije. Disfruta mucho. Hay que decirlo, actuar normalidad es un trabajo físico. Es la mandíbula que no se aprieta. La respiración que no cambia, la pausa que no se alarga medio segundo de más. Colgué con la sensación de haber corrido 10 kilómetros sentado. En la libreta puse 9:12 afirma estar en la playa con las chicas, verificación, innecesaria. Y entonces hice algo que no le deseo a nadie, abrí la foto del coco y le hice zoom. El coco, el popote, el mar de fondo. Y la mano que lo sostenía, su mano, con las uñas que yo le había pagado la semana anterior, estaba desnuda. Sin anillo. Mi prometida se había quitado el anillo de compromiso para irse de viaje con las chicas. Hay traiciones grandes y traiciones de detalle, y no sabría decir cuál duele más. Solo sé que esa me llegó a un lugar donde las grandes no habían alcanzado. Y había más, en el borde de la foto. Detrás del coco, se alcanzaban a ver unos camastros blancos y unas palmeras. Los mismos camastros blancos y las mismas palmeras del Hotel de los Cargos. Ni siquiera se había tomado la molestia de salir de la ciudad para mentirme. Quedaba el hombre. La transmisión del partido estaba completa en la plataforma del canal. Pausé el medio tiempo cuadro por cuadro hasta encontrar la secuencia útil, la gorra bajándose, la espalda, y en el último cuadro antes de que la cámara se fuera, la muñeca. El reloj que brillaba. Le tomé captura, la amplié todo lo que la resolución permitía. Y después abrí el Instagram del negocio ese que ella administraba como su gran aporte al proyecto. 3 semanas atrás había subido una foto en la obra del local, abrazada de un hombre de traje. Con mi mentor, el que creyó en este sueño desde el día 1. El director. Su jefe. En la muñeca del director brillaba el mismo reloj. Era él. El hombre del estadio era su jefe, el mentor que iba a cortar el listón con ella en la inauguración. Me sorprendió lo que sentí al confirmarlo, porque no fue una explosión, fue otro resultado en pantalla. Verificación otra vez. El sistema entregando datos. Y el jefe tenía esposa. Eso fue todavía más fácil de encontrar. La empresa donde él era director. Director. Con todas las comillas del mundo, era de la familia de ella. El apellido importante del organigrama no era el suyo. Él lo había adquirido por matrimonio. El puesto. El coche. El reloj que brillaba. Todo era de la familia de su esposa. El hombre con porte era un invitado en su propia vida. Necesitaba confirmar lo que creía saber. Esa tarde me reuní con mi mejor amigo. El abogado. El que nunca la tragó. Le pedí que revisara la carpeta conmigo, página por página, y lo que me dijo se resume en una sola frase. Si no existiera este papel, hoy estarías pidiéndole permiso para sacar tus propias cosas del negocio que tú pagaste. 60% de participación. Cláusula de salida. Ante ciertos incumplimientos de ella, yo podía exigirle que me comprara mi parte o forzar la liquidación del negocio. Las pantallas del local. El sonido, el servidor donde vivía el video institucional que se iba a proyectar en la inauguración, todo lo había instalado yo y todo lo administraba yo. Mi amigo cerró la carpeta y se quedó callado un rato, y ahí me soltó lo que le pesaba desde hacía meses. Los había visto. A ella y al director, cenando solos en un restaurante, 2 meses atrás. Demasiado cerca para hacer trabajo, me dijo. No me contó antes porque no tenía más que una cena y un presentimiento. Y porque sabía exactamente cómo iba a sonar. El amigo que nunca la tragó, sembrando dudas sin pruebas, el día menos pensado. Todos lo sabían menos tú, cerró. No era verdad que todos lo sabían, pero lo suficientes. Y eso me dolió casi tanto como el estadio. El domingo por la mañana fui al local. Tenía llaves, claro, el local era 60% mío y hasta las cerraduras las había configurado yo. Hice una revisión de rutina, como tantas otras, el servidor de medios respondiendo, las pantallas encendiendo en secuencia. El video institucional de 15 segundos en su carpeta, listo para la inauguración. Todo funcionaba perfecto. Todo lo había hecho yo. El domingo en la tarde llegó su segunda foto, un atardecer, un trago con sombrilla, y el texto, ya quiero verte, te amo. Y ahí, con el pulgar sobre el teclado. Hice lo más peligroso de toda esta historia, escribí el mensaje completo. Sé lo del estadio. Sé lo de los hoteles. Sé lo del anillo. Sé todo. Lo leí 3 veces. Tenía el dedo encima del botón de enviar. Y lo borré. Palabra por palabra. Que conste que no fue por amor. La tentación que sentí esa tarde no era ella, era la comodidad. Seguir dormido habría sido tan fácil.
Fingir que no vi nada, casarme en primavera, ser el pobretón feliz al que todos le organizan sorpresas. Pero los documentos no mienten, y yo ya los había leído. A las 4:40 recibí 2 mensajes con 1 minuto de diferencia. El primero era de ella. Ya voy en camino, te llevo un regalo. El segundo era de la coordinadora del evento, la lista final de invitados confirmados para la inauguración. La recorrí completa, nombre por nombre, hasta encontrarlo. El director. Su mentor. Confirmado. Y debajo de su nombre, el acompañante que él mismo había registrado semanas atrás, su esposa. Confirmada. Le respondí a mi prometida. Aquí te espero. Era verdad. Solo que no como ella creía. Regresó el domingo a la hora en que regresan las personas que no tienen nada que ocultar, todavía de día, haciendo ruido en la entrada, tarareando. Me abrazó en la puerta como se abraza después de un viaje largo, y olía a mar. Olía a mar de verdad, a sal y a bronceador. Y todavía hoy no sé si el hotel le vendía ese olor junto con la habitación o si simplemente había encontrado la manera de bañarse en mentira. El regalo era una playera con palmeras bordadas y un llavero de conchas. Para que tengas playa tú también, dijo. El recibo estaba al fondo de la bolsa, doblado en 4, la tienda de regalos del hotel. El hotel de los cargos. El de las palmeras y los camastros blancos, a 20 minutos de casa. Le di las gracias y guardé el llavero en el cajón de las llaves, donde lo vería todas las mañanas. No saben lo útil que me fue. Los 4 días siguientes fueron la parte más cara de todo el plan. Compartir la mesa, compartir la cama. Responder, sí, mi amor, en los momentos correctos. Actuar normalidad por teléfono me había costado 10 kilómetros sentado. Actuarla en persona, durmiendo al lado, era una maratón diaria. Ella, mientras tanto, estaba feliz. Y no lo digo con amargura, estaba feliz de verdad. Luminosa, con esa energía de la gente a la que todo le sale bien. Hablaba del negocio, de la inauguración, de lo que viene. El martes quiso repasar el menú de la boda. Escucharla elegir entre el salmón y el filete para una boda que yo ya sabía muerta fue como ver a alguien escoger cortinas para una casa en llamas. El lunes la escuché por accidente. Estaba en el estudio y ella hablaba por teléfono con una amiga en la cocina, con la voz alta de la que no cree que la escuchan. Ay, amiga. Fue lo más incómodo del mundo, decía, riéndose. La cámara nos enfocó y el tipo de al lado se emocionó y me plantó el beso. Un desconocido, te lo juro. ¡Qué oso! Casi me muero. 12 segundos de mentira perfecta, con risa incluida. Escucharla mentirle a otra persona fue distinto a leer los cargos o la foto. Los documentos mienten nunca, pero no ensayan. Ella ensayaba. Le salía de fábrica. Y hubo algo más, algo que no noté hasta el miércoles, en 4 días de convivencia. Ella nunca mencionó el partido. Ni el estadio, ni la tele, ni el escándalo del que medio país habló esa semana. Todo el mundo comentaba ese partido. En nuestra casa, no existió. Hay silencios que son respuestas. El miércoles ensayó su discurso frente a mí. Me pidió que la escuchara, así que la escuché 2 veces. Agradecía a todos, a sus amigas, que creyeron en ella, a la coordinadora del evento, a la constructora. Y cerraba con broche de oro. Gracias a mi jefe, mi mentor, sin quien nada de esto sería posible. Escuché la lista completa 2 veces. Yo no estaba en ella. ¿Y yo? Pregunté, y logré que sonara a broma. Ay, mi amor, tú sabes que nada de esto existiría sin ti, pero no puedo ponerme a agradecer persona por persona. Nada de esto existiría sin ti. Lo dijo en privado. Donde no costaba nada. En el discurso, donde costaba, el agradecimiento tenía otro nombre. Lo anoté también, hora, afirmación, verificación pendiente ninguna. Se lo voy a admitir, porque juré contar esto completo, dudé. Fue esa misma noche. Viéndola dormida, con 4 años de costumbres respirando a mi lado. La tentación de la comodidad volvió a pasar por la puerta, con su oferta de siempre, finge, cásate, sé feliz a medias. ¿Saben cómo se sale de una duda así? No con fotos ni con recuerdos. Con la libreta. Me levanté y leí mis propias anotaciones, página por página. 9:12 afirma estar en la playa con las chicas. 13 meses de hotel. La mano sin anillo. El recibo al fondo de la bolsa. Cuando terminé de leer ya no había duda. Había verificación. Ya era jueves. La inauguración era pasado mañana. Por la mañana, la coordinadora nos pasó el minuto a minuto. 11 en punto, llegada de invitados. 11:30, palabras de la dueña. 12 en punto, el corte del listón, y con el listón, el video institucional en las pantallas principales. Ella aprobó el orden sin cambiar nada. Yo tomé nota,
como un técnico más. La parte técnica me llevó menos que la cena. El video institucional era una pieza sencilla, una intro genérica de 15 segundos, el logo. El lema, una toma del local con las luces encendidas y después el montaje de la obra, las pantallas, el equipo. Esa noche abrí el archivo final en mi computadora e inserté, justo después de la intro, 12 segundos de la transmisión pública del partido. La que es Cam. Ella. El hombre de la gorra. Con su audio original. Incluido el narrador haciendo su chiste sobre el amor. Exporté el archivo y lo cargué en el servidor de local con el nombre de siempre, Video Inauguración Final, MP4. La versión anterior quedó respaldada en otra carpeta. Los sistemas bien hechos siempre tienen respaldo, las personas, casi nunca. Después le pasé el archivo para su aprobación. Estaba ocupada el discurso, las uñas, el vestido del sábado, así que se lo mandé al teléfono con un mensaje. Aquí está el corte final del video para la inauguración. Dame tu OK para programarlo en el sistema. Respondió en 11 segundos. Perfecto, mi amor. Tú eres el experto. Aprobado. El video duraba 27 segundos. Para aprobarlo viéndolo habría necesitado, como mínimo, 27. Ella firmaba los contratos sin leerlos. Ahora aprobaba los videos sin verlos. Todos caen por no revisar. Le reenvié la conversación a mi mejor amigo, y esa noche hicimos la última revisión, la de verdad. El evento era del negocio. El negocio era 60% mío. El sistema de pantallas y el servidor los administraba yo, como socio y como técnico. El material era una transmisión pública que medio país había visto en vivo. Y la autorización del corte final existía por escrito, con su nombre y su hora. Limpio, sentenció. Y después, porque era mi amigo además de mi abogado, ¿estás seguro? No le contesté. No hizo falta. La víspera fue una noche amable. Y eso es lo peor que puedo decir de ella. Cenamos algo sencillo, repasamos los horarios del sábado, y antes de dormir me abrazó por la espalda y dijo, ya medio dormida, eres el mejor novio del mundo. Mañana empieza todo. Durmió enseguida, abrazada a mí, con la respiración profunda de la gente sin deudas. Yo me quedé mirando el techo. A las 3:14 de la mañana hice el último recorrido por todo, el Hotel de las Palmeras. La que es Cam, la mano sin anillo, el llavero de conchas en el cajón de las llaves, el discurso donde yo no existía. No encontré nada nuevo, que era exactamente lo que necesitaba encontrar. Mañana era la inauguración. Yo era el único que ya había visto el video. El único que sabía cómo terminaba esa noche. El sábado amaneció como amanecen los días importantes, idéntico a todos los demás. Ella no desayunó nervios, dijo, y se vistió de rojo. El color de los negocios que arrancan. Según declaró frente al espejo, repasando el discurso en voz baja mientras se peinaba. Yo la escuché desde la cama una última vez. Ya conocía cada pausa. La novedad de esa mañana era saber que era la última vez. Hoy empieza todo, dijo al terminar, más para ella que para mí. Hoy empieza todo, repetí. Y no mentí. Salió con la coordinadora un poco antes de las 8. Yo me quedé un minuto más en la cocina, solo, con el café enfriándose. Y respiré por primera vez en 10 días sin tener que administrar mi propia respiración. La actuación terminaba ahí. Lo que quedaba era técnico. Llegué a las 9, por el checklist de siempre, pantallas, sonido, servidor. Todo respondió a la primera. Todo lo había hecho yo. El local se fue llenando como se llenan los lugares donde la gente cree que va a celebrar algo. Las amigas del viaje, bronceadas y ruidosas. Su mamá, arreglada como para una primera comunión. Los proveedores, la constructora, 2 medios locales con cámaras. Los invitados de la lista que yo conocía mejor que nadie. Porque la había depurado yo. Mi mejor amigo llegó temprano y se sentó en la tercera fila, con la cara de quien va a un trámite. El director llegó a las 11:20, con el paso del que está acostumbrado a que lo reciban, y del brazo venía su esposa. Era exactamente como salía en las fotos de sociedad, elegante sin esfuerzo, amable sin calor. Saludó a mi prometida con la cortesía justa, la de las señoras que cumplen. Y se sentó en primera fila. Yo la observé un rato desde el fondo. No miraba el local como los demás invitados, miraba a su marido. Lo miraba con la atención fría de quien verifica, no de quien admira. Reconocí el método de inmediato, porque era el mío. El director subió al escenario con mi prometida, el mentor, el padrino, el que cortaría el listón con ella, y yo me puse donde me correspondía, en control, al fondo. Detrás de todos. A las 11:30 empezó el discurso. Era la tercera vez que lo escuchaba, así que podía seguirlo con los ojos cerrados, donde respiraba, donde hacía las pausas, donde esperaba la risa. Agradeció a su mamá,
que se llevó las manos a la cara en primera fila. A sus amigas, que creyeron en ella. A la coordinadora. A la constructora. Y entonces llegó el broche de oro. Esa frase que ya conocía de memoria. Y gracias, sobre todo, a mi jefe, mi mentor, sin quien nada de esto sería posible. El mentor se llevó una mano al pecho, con la humildad ensayada de la gente que se cree las frases que le dedican. Y la miró a ella con esa mezcla de orgullo y propiedad que los dos creían invisible. En primera fila, su esposa registró esa mirada con un solo parpadeo, como quien archiva un documento más. El resto de la sala aplaudió. El señor que estaba a mi lado me comentó, con admiración sincera, qué suerte la de ella, un jefe tan generoso. Sí, dije. Muy generoso. A las 12 en punto, las tijeras doradas. Ella y el mentor tomaron el listón juntos. Sonrieron para las cámaras, cortaron. Aplausos. Y el sistema, como estaba programado desde hacía días, encendió las pantallas principales con el video institucional. Los primeros 15 segundos fueron exactamente los que ella había aprobado. El logo, el lema, la toma del local con las luces encendidas. La gente aplaudió con cortesía. Mi prometida sonreía en el escenario. Radiante, mirando su propio sueño en pantalla gigante. Después llegó el segundo 16. El estadio apareció en las pantallas con el audio original de la transmisión, ese que medio país había escuchado en vivo. Y el amor, señoras y señores, el amor está en el aire. La broma del narrador, palabra por palabra. ¿Cómo sonó aquella noche? En la pantalla, la que es Cam. En la pantalla, mi prometida con la camiseta del equipo, tomando la cara de un hombre y besándolo como se besa en la intimidad. Segundo 1 al cuarto, el público pensó que era parte del video. Una escena simpática, un montaje raro, algo que nadie entendía todavía. Segundo 5, una de las amigas del viaje dijo, esa es. Y no terminó la frase. Segundo 6, el silencio empezó a propagarse. El silencio en la sala se propaga de atrás hacia adelante. Como una ola fría, y yo lo vi llegar hasta la primera fila, donde la mamá de ella se llevó la mano a la boca. Segundo 7, en el escenario, el mentor vio la pantalla y perdió el color de la cara de una sola vez, como quien apaga una lámpara. En primera fila, la esposa sonrió. Fue la primera vez en toda la mañana que sonrió de verdad. Segundo 8, ella gritó. Apaga eso. Gritó hacia el fondo. Hacia control, hacia mí. Apaga eso. Yo podía haber cortado la señal. No lo hice. Los sistemas bien hechos ejecutan la programación completa, para eso se programan. Segundos 9 al 12, en la pantalla, el hombre de la gorra se bajó la gorra, le dio la espalda a la cámara y le dijo algo al oído. Fin del clip. El video institucional continuó con el montaje de la obra, inocente, como si nada hubiera pasado. Nadie lo miró. El camarógrafo de uno de los medios no dejó de grabar, al contrario. Dio 2 pasos al frente. Mi mejor amigo no se movió en la tercera fila. Yo tampoco me moví. Ese era mi trabajo, no moverme. En el escenario, el mentor tenía la cara de un color que no le había visto a nadie jamás. Bajó del escenario sin despedirse, con la cabeza gacha, buscando una salida que no fuera la principal. La esposa no gritó nada. Se puso de pie, se quitó los lentes de sol, miró la pantalla una vez más. El video seguía corriendo. Ajeno, y caminó hacia la salida por el pasillo central, sin prisa. Pasó a mi lado y se detuvo medio segundo. Gracias por la invitación, me dijo, en voz baja. Llevaba 2 años queriendo verlo con mis propios ojos. Y se fue. 2 años. Mientras yo llevaba 8 días documentando, ella llevaba 2 años con su propia libreta. El mentor salió corriendo detrás de ella unos segundos después, y no la alcanzó. Lo que quedó fue el murmullo. Los invitados mirando sus teléfonos, mirándose entre sí. Mirándola a ella. Los 2 medios locales ya no sabían si grabar o apagar. Y ella seguía en el escenario, sola, de rojo, con el micrófono en la mano, su discurso terminado y las tijeras doradas todavía sobre el atril, hasta que me encontró con la mirada al fondo del local. Supongo que algo en mi cara le dijo la verdad antes que cualquier palabra. Bajó del escenario y vino directo hacia mí. Entre la gente, agarrándome del brazo como se agarra uno de un barandal. Es un malentendido, dijo. Podemos arreglarlo, mi amor. Fue la que es Cam, fue un reto estúpido, era un desconocido, yo no. Reconocí la coartada de inmediato, era la número 1. La del desconocido. La misma que le había ensayado a su amiga por teléfono. Palabra por palabra. La dejé terminar. Es importante dejar que la gente termine sus mentiras, para que queden completas. Cuando terminó, le dije una sola palabra, el reloj. Se quedó en blanco. El desconocido llevaba un reloj que brilla.
El mismo que tu mentor presume en la foto que subiste al Instagram del negocio. El que creyó en este sueño desde el día 1. Le entregué la carpeta. La misma carpeta de aquella noche, con una hoja más al frente, redactada por mi mejor amigo, mi oferta. 30 días para comprarme mi 60% al valor de tasación. Pasado ese plazo. Liquidación. Todo por escrito, todo firmado, todo verificable. Ella miró la carpeta como se mira un idioma desconocido, y entonces empezó con lo nuestro, con la boda, con que 4 años no se tiran así. Se miró la mano, el anillo seguía ahí. De vuelta en su dedo desde el domingo y luego me miró a mí, y cuando vio que ni la boda, ni los años, ni el anillo movían nada, hizo lo que siempre hacía cuando se le acababan los argumentos, me convirtió en el problema. Esto es tu inseguridad, dijo, y la voz le cambió. Tu maldita inseguridad de siempre. Por eso haces todo esto. Porque no soportas que yo brille. Ahí estaba. La volteada. La de siempre, la última. Yo ya no tenía que responderle, tenía algo mejor que una respuesta. Pobretón inseguro, le dije. Tenías razón en algo, agradezco que seguiste conmigo. Me ahorraste una boda. Lo dije sin gritar, porque no era un insulto. Era un recibo. Después me di la vuelta y salí caminando por el pasillo central. Los invitados se abrieron como agua. Al pasar junto a la tercera fila, mi mejor amigo asintió una sola vez, casi nada. La mamá de ella no me miró, miraba el escenario, donde su hija seguía de pie. De rojo, sin saber a qué mirar ella tampoco. Nadie me siguió, nadie me detuvo. Creo que más de uno grabó esos 12 segundos con el teléfono, y no me sorprendería que sigan circulando por ahí. Afuera, en el estacionamiento, un coche arrancó rápido y se fue. No necesité ver quién manejaba. Miré la hora por costumbre, las 12:14. 12 segundos de video, 14 minutos para vaciar una inauguración. Era sábado. Era mediodía, y por primera vez en 10 días no tenía nada que verificar. Las consecuencias, como todo en esta historia, se pueden documentar. El negocio no sobrevivió al escándalo. Un restaurante bar vive de que la gente quiere entrar, y durante las primeras semanas la gente solo entraba a mirar, en lugar de los 12 segundos. Las reservaciones se cancelaron solas, una tras otra. Como fichas de dominó. Ella no encontró quien le comprara mi 60%, nadie compra la mitad de un bar del que todo el país se rió. A los 30 días, mi mejor amigo ejecutó la cláusula de salida. Liquidación. Números finales. Recuperé 130,000 de mis $200,000. $70,000 y 4 años. Ese fue el precio total del sueño de mi ex prometida, y lo pagamos a medias. Ella con su futuro, yo con mi pasado. La esposa del director pidió el divorcio esa misma semana. 2 años de libreta agilizan cualquier trámite, y como la empresa era de la familia de ella, el mentor perdió el puesto, el coche y la tarjeta corporativa. El porte también. Porque el porte siempre fue prestado. El reloj que brillaba, supongo, volvió a la vitrina de donde salió, junto con todo lo demás. Y sí, los dos terminaron juntos. Ella y el mentor, sin negocio y sin puesto, juntos al fin. Sin nada que los estorbara. Hay quien me pregunta si eso no me arruina el final. Al contrario. Yo no podría haber diseñado una condena peor que tenerse el uno al otro. El anillo llegó por mensajería una semana después, sin nota. Lo empeñé por una fracción de lo que costó. Las esmeraldas chicas tienen ese problema, pierden valor en cuanto salen de la vitrina. Lo que nadie te dice de los finales es que después del escándalo queda el inventario. 4 años de cosas suyas en el apartamento. Los depósitos del salón de la boda, de los que recuperé la mitad, si acaso. Y la maleta del viaje, que quedó en el fondo del closet con todo adentro, incluida la lencería nueva. Con las etiquetas todavía colgando. La saqué completa un sábado y la llevé a una tienda de caridad, con las etiquetas puestas. Que al menos le sirva a alguien. El daño colateral fue su mamá. Ella no estaba en ninguna página de mi libreta, y aún así estaba en primera fila. Eso no se compensa. A veces pienso en lo cerca que estuve de no ver el partido. Estuve a punto de decirles a mis amigos que no vinieran. Tenía trabajo, tenía sueño, tenía excusas. ¿Y si no lo veo? La respuesta es simple y no me gusta. Me casaba en primavera. Le seguía pagando los hoteles sin saberlo y lo descubría igual, 5 o 10 años después. Con una hipoteca y tal vez un hijo de por medio. La traición no era una posibilidad, era un hecho consumado desde 13 meses atrás. La única variable era el precio de enterarme. A mí me salió en $70,000 y 4 años. La otra versión costaba más. 6 meses después, el local es una tienda de celulares. Venden planes y fundas donde ella iba a colgar las pantallas de su sueño. Paso frente a él casi todos los días, camino al trabajo.
La primera semana desviaba la mirada. Ahora no. A veces me detengo un momento frente a la vitrina. No entro, solo verifico. Vieja costumbre. Y cuando me preguntan si me arrepiento de cómo lo hice del video, del escándalo, de la primera fila, yo respondo con la única pregunta que de verdad importa. ¿Fui un monstruo por humillarla frente a todos? ¿O solo le devolví el micrófono a quien se burló de mí? ¿Ustedes qué hubieran hecho?